Muy buenas tardes. Hoy estaremos presentando ciertas generalidades en la modelación de las máquinas eléctricas. Específicamente, se hablará sobre el generador síncrono. Como ya es de conocimiento de aquellos que trabajan en el área de generación de energía eléctrica, un generador síncrono no es más que una máquina eléctrica rotativa que es capaz de convertir energía mecánica a energía eléctrica, obviamente que dependiendo de la ubicación de la fuente primaria va a requerirse un sistema de transmisión de energía para transportar los bloques de energía eléctrica generada hacia los grandes centros de consumo. Básicamente, un generador síncrono está conformado por dos elementos, un rotor y un estator, siendo el rotor el elemento móvil y el estator el elemento fijo de la máquina. En un generador síncrono es importante considerar que el inductor está ubicado en el rotor de la máquina y es alimentado por medio de una corriente DC mediante un colector de dos anillos. Por otro lado, el inducido está ubicado en el estator y es el devanado de corriente alterna donde se inducen los voltajes variantes con el tiempo. Es importante considerar que el núcleo del estator se construye mediante chapas metálicas que son apiladas para los efectos de disminuir el calentamiento originado por las corrientes parásitas en el núcleo del estator. Ahora bien, hablemos un poco de forma general cómo opera un generador síncrono. Desde el punto de vista conceptual, pudiésemos decir que un generador síncrono requiere de un prime mover o un elemento motriz que sea capaz de girar el rotor y en consecuencia girar el campo magnético originado por el devanado de campo. De tal suerte que las bobinas del estator sean sometidas a un flujo magnético que es variante con el tiempo. Si bien este flujo es estacionario con respecto al rotor, el flujo producido por el campo magnético es variante con el tiempo, por lo cual, de acuerdo a lo establecido por Faraday, se inducirán fuerzas electromotrices en el devanado del estator. Es importante considerar que la velocidad de rotación del generador y su equipo motor o primo motor debe ser constante a los fines de generar voltajes a la misma frecuencia eléctrica. En tal sentido, se dice que una máquina debe girar a su velocidad de sincronismo, la cual va a establecer la frecuencia eléctrica de la red de suministro de energía. Como se puede observar en la ecuación N igual 60F en Tp, donde N es la velocidad en RPM, F la frecuencia del sistema y P el número de pares de polos, ¿okay? Se puede apreciar que la velocidad mecánica en RPM está ligada a la frecuencia eléctrica del sistema y ambas obviamente son dependientes del número de pares de polos. En consecuencia, como se observa en la tabla, para digamos una máquina de pocos polos, vamos a estar en presencia de una máquina de alta velocidad mecánica. Para ejemplarizar esto, digamos que disponemos de una máquina de 4 polos. Entonces, si la frecuencia del sistema es o se requiere que sea de 60 Hz, esa máquina debe rotar a 1800 RPM. Caso Venezuela. Si por ejemplo hablamos de que la frecuencia del sistema
requerida es 50 Hz, como es el caso de Brasil, entonces estaríamos requiriendo una velocidad de rotación de 1500 RPM. Se aprecia claramente cómo a medida que aumenta el número de polos de la máquina para generar voltajes en el generador síncrono de 60 o 50 Hz, se requerirá una menor velocidad de rotación del equipo primo motor y generador. Ahora bien, como se observa o como se observó en la lámina anterior, las máquinas pueden girar bien sean a altas velocidades o a bajas velocidades, y esto efectivamente está en función de una frecuencia objetivo y del número de polos que están presentes en el rotor. Esto implica entonces que para los efectos del generador síncrono, los rotores de los generadores se construyen básicamente de dos tipos. Digamos que un primer tipo, que es el que tiene asociado las máquinas de alta velocidad, se construyen con rotores cilíndricos, que es el que ustedes pueden observar en la esquina inferior izquierda, mientras que los generadores de baja velocidad se construyen con rotores de polos salientes, como lo pueden apreciar en la figura de la esquina inferior derecha. Ciertas particularidades o características que tienen cada uno de estos rotores los podemos visualizar en esta lámina. Básicamente, el rotor cilíndrico, típicamente de 2 a 4 polos, son rotores que operan a alta velocidad, 1800 3600 RPM, y desde el punto de vista de la generación de electricidad, estos generadores síncronos comúnmente están acoplados a turbinas térmicas, es decir, turbogeneradores, bien sea a gas o vapor, y efectivamente, debido a la velocidad de rotación, los devanados del rotor experimentan fuerzas centrífugas muy fuertes, por lo que estos se alojan en ranuras en el rotor. Este tipo de rotor presentan diámetros pequeños con la finalidad de reducir la fuerza centrífuga y adicionalmente disponen de una gran longitud axial. Si contrastamos ahora con los rotores de polo saliente, observamos que difieren en los de rotor cilíndrico, a que estos particularmente disponen de muchos pares de polos y en consecuencia operan a baja velocidad. Y este tipo de generadores, típicamente su aplicación es en la generación de energía hidroeléctrica, donde los generadores para los efectos de las bajas velocidades que pueden manejarse en las plantas hidroeléctricas van a tener rotores de gran diámetro y una pequeña longitud axial. Adicionalmente a lo que son los devanados de estator o de inducido o de rotor o inductor, podemos conseguirnos en las máquinas de polos salientes devanados amortiguadores, los cuales son incorporados en la forma de jaulas de ardilla que son cortocircuitadas y que estos permiten amortiguar la fluctuación rotacional que puede ser originada por variaciones de carga o de par cuando el generador tiende a perder el sincronismo. Una vez definido lo que son las características constructivas de los rotores de las máquinas sincrónicas, seguidamente vamos a iniciar lo que es la determinación del circuito equivalente del generador síncrono de rotor cilíndrico. Para eso vamos a establecer inicialmente ciertas consideraciones con la finalidad de establecer los análisis correspondientes, y para esto iniciamos con la figura mostrada a la derecha de la presentación,
lo cual no es más que una sección transversal de una máquina sincrónica trifásica, donde básicamente disponemos de dos polos. ¿Ok? Se observa que los devanados del estator son las bobinas A', B', C', C', y estas representan devanados distribuidos en el estator que producen fuerzas magnetomotrices sinusoidales y densidad de flujo magnético en el entrehierro. Por otro lado, la bobina FF alojada en el devanado, alojada en el rotor, también representa un devanado distribuido, ¿ok?, que produce a su vez una fuerza sinusoidal y una densidad de flujo centrada en el eje magnético y que gira conforme gira el rotor de la máquina. Claramente se observa en la figura que la velocidad de rotación la vamos a definir con la letra omega, y que digamos el ángulo entre el eje magnético de la fase A y el eje magnético del rotor lo vamos a llamar θ sub m, y dependerá de la posición inicial del rotor y el desplazamiento angular omega t. Entonces, pues, los encadenamientos de flujo en la máquina los podemos expresar en términos de las inductancias propias y mutuas entre los devanados de estator y rotor y las corrientes, tal cual como se presentan en el grupo de 4 ecuaciones que están representadas a continuación. Importante indicar que ese símbolo de inductancia mostrado indica que estos valores de inductancia pueden variar conforme varía el ángulo del rotor. Observen que no es una L formal, sino una L, digamos, con otro tipo de puente. Entonces, observando la primera inductancia que vamos a analizar, vemos que está la inductancia propia del devanado de campo, y en máquinas de rotor cilíndrico la inductancia propia de este devanado es independiente de la posición del rotor, por lo tanto no es variable en función de la posición del rotor. Esto claramente cuando se omite el efecto que puede tener los terceros armónicos en las ranuras del estator. Entonces, podemos expresar la inductancia propia del devanado de campo como la suma de lo que se conoce como la inductancia espacial del flujo en el entrehierro, el FF0, y el flujo y la originada por el flujo de dispersión en el devanado del rotor. Es importante considerar que bajo condiciones transitorias o desbalanceadas, los encadenamientos de flujo, es decir, lambda sub f, van a variar con el tiempo, por lo cual se pueden originar voltajes inducidos en los circuitos del rotor, y estos voltajes inducidos en los circuitos del rotor van a tener un efecto en el rendimiento de la máquina. Si el sistema, o mejor dicho, si la máquina se opera de forma equilibrada, es decir, con corrientes de armadura balanceadas, podemos decir que los encadenamientos de flujo no van a variar con el tiempo, y en consecuencia no va a haber voltajes inducidos en el devanado de campo, y por lo tanto la corriente que se inyecta al devanado de campo va a ser el cociente entre el voltaje de la excitación B sub F entre la resistencia del devanado de campo. Y ahora hablamos un poco de lo que son las inductancias mutuas entre el devanado del estator y el rotor, podemos decir que, a diferencia de la inductancia propia en el devanado de campo, las inductancias mutuas entre el estator y el rotor sí van a variar periódicamente con el ángulo eléctrico entre los ejes magnéticos del devanado de campo y la fase A del inducido.
vamos a llamar este ángulo θme, que es diferente al ángulo θm, que es un ángulo mecánico. Entonces, si nosotros asumimos una distribución de fuerzas magnetomotrices y flujo en el entrehierro del tipo sinusoidal, como lo vemos allí en ese gráfico en la esquina inferior izquierda, las inductancias mutuas entre las fases A, B y C varían conforme al coseno de ese ángulo. ¿Ok? Para la fase A, obviamente, y para las fases B y C, básicamente le restamos a θ sub m 120 para la fase B y más 120 para la fase C. En consecuencia, la inductancia LAF o la inductancia entre la fase A y el rotor, el devanado de campo, va a ser igual a la inductancia entre el devanado de campo y la armadura de la fase A, y va a ser igual a una magnitud de L sub A o inductancia de A con el rotor por el coseno del ángulo θme. Vemos entonces que la inductancia LAF va a ser variante con θme. Por su parte, como se mencionó anteriormente, la inductancia entre el campo y la fase B va a variar también en función de la diferencia entre el ángulo θ sub me y 120 grados. Y finalmente, la inductancia entre la fase C, el devanado de la fase C, y el campo va a variar conforme al coseno de θ sub me más 120 grados. ¿Okay? Importante, repito, diferenciar θ sub m de θ sub me, debido a que hay una relación que permite determinar los ángulos eléctricos en función de los ángulos mecánicos, y este es el cociente entre los digamos el número de polos entre 2, es decir, que los ángulos eléctricos van a ser igual al número de polos entre 2 por los ángulos mecánicos. Entonces, pues, una vez definidas lo que son las inductancias propias y mutuas del estator y rotor, se debe determinar los voltajes internos en terminales del generador síncrono, ¿ok? Para poder representar el circuito equivalente del generador síncrono con rotor cilíndrico, ¿no? Entonces, para esto iniciamos con lo que es la tensión interna, que podemos llamar voltaje interno inducido en la máquina, o E sub AF, y ese valor de E sub AF se va a obtener o se va a presentar en el devanado de la fase correspondiente, digámoslo, debido a la variación de la inductancia mutua entre la fase de armadura y el devanado de campo por la corriente de campo, es decir, la variación con respecto al tiempo de la inductancia por la corriente, de la inductancia mutua por la corriente de campo. Es decir, si nosotros ya teníamos anteriormente una expresión para lo que era LAF, entonces básicamente derivando L sub AF nos va a quedar que la tensión en la fase inducida, en la fase E sub A, va a ser igual al negativo de la frecuencia angular eléctrica por la inductancia mutua entre el devanado de armadura de la fase A y el devanado del rotor por el seno del ángulo, por el seno de la velocidad angular eléctrica por el tiempo más el ángulo inicial eléctrico delta E0. ¿Ok? Entonces, de esta manera tenemos una expresión matemática que nos permite determinar la función de el voltaje inducido interno, o el voltaje interno inducido en la máquina. Por su parte, podemos también determinar lo que son los voltajes o el voltaje en terminales, particularmente para la fase A. Tendríamos que ese voltaje en terminales va a considerar la caída de tensión propiamente en aquí hay
detalle con el signo, sería esto, en realidad estaría negativo, menos RAIA, menos LSDIA ADT, más la tensión inducida en la máquina. Es decir, que básicamente aquí tendríamos, vamos a colocarlo acá, menos y menos, ¿ok? Y de esta manera entonces pudiésemos obtener también la magnitud del fasor de la tensión inducida en la máquina, que vendría a ser omega E LAF por I sub F entre raíz de 2. Entonces, si escribimos E sub F, ¿okay?, como un fasor, lo pudiésemos representar como su magnitud, que ya la vimos anteriormente, multiplicado por E a la J delta sub E 0, y B sub A vendría a ser igual, ahora aquí sí está correcta la ecuación, vendría a ser E sub AF menos RAIA menos JXS I sub A, donde XS va a representar la reactancia síncrona de la máquina, que va a ser igual al producto de la frecuencia angular eléctrica por la inductancia síncrona, entendiendo que esa inductancia síncrona va a estar, digamos, conformada por esa reactancia síncrona va a estar conformada por la inductancia, digamos, de la reactancia magnetizante de armadura en condición balanceada, y por la dispersión, por la reactancia de dispersión. ¿Ok? De tal suerte que el circuito equivalente de la máquina sincrónica vendría a ser entonces una fuente ideal que representará la tensión inducida en la fase correspondiente en serie con la reactancia síncrona y la resistencia de la armadura. El diagrama fasorial, en consecuencia, se muestra a continuación, donde observamos que para un circuito inductivo vamos a tener una corriente I sub A atrasada con respecto al voltaje en terminales B sub A, y que la suma del voltaje B sub A con la caída de voltaje en la resistencia de armadura y en la reactancia síncrona nos va a originar la tensión interna en la máquina, y el ángulo entre la tensión interna de la máquina y la tensión en terminales lo denominamos como el ángulo delta o el ángulo de potencia de la máquina sincrónica. Una vez determinado lo que es el circuito equivalente para el generador síncrono con rotor cilíndrico, vamos a evaluar también lo que sería el circuito equivalente del generador síncrono con rotor de polo saliente. Para el caso del generador de polo saliente se debe considerar el efecto de los polos salientes en el flujo magnético y en las fuerzas magnetomotrices. Si hacemos una comparación con el generador cilíndrico, básicamente discutimos que el flujo magnético producido por la fuerza magnetomotriz es independiente de la posición del rotor. Esto difiere un poco de lo que es el generador de polos salientes, donde la dirección del campo está mayormente determinada por los polos salientes, debido obviamente a la permeabilidad existente a lo largo del eje polar o eje directo, donde el flujo es considerablemente mayor que a lo largo del eje interpolar, que es conocido como eje de cuadratura. Entonces, pues, el flujo del devanado de campo se va a orientar a lo largo del eje del rotor, ¿ok?, del polo, es decir, a lo largo del eje D, el eje directo, y este flujo va a inducir un voltaje, como ya lo hemos mencionado para el caso de la máquina de rotor cilíndrico, aplica algo parecido para la máquina de polo saliente. Va a inducir un voltaje E sub A F, es decir, el flujo phi sub F induce un voltaje E sub A F,
que se obtiene de la variación del flujo de phi sub f con respecto al tiempo, y en consecuencia, si phi sub f es una función sinusoidal, su AF va a adelantar ese flujo phi sub f en 90 grados, y coincide en consecuencia la tensión inducida de su AF con el eje de cuadratura, que está también adelantado 90 grados con respecto al eje directo. Entonces, por otro lado, el flujo de reacción de armadura, cuando efectivamente circula una corriente I sub A, es decir, que tenemos carga en el generador, este flujo de reacción de armadura atrasa en 90 grados, atrasa en un ángulo de 90 más el ángulo de la corriente de armadura al flujo phi sub f. En este caso, como se observa en la figura, si I sub A tiene un ángulo con respecto a E sub AF de 90 grados, entonces tendríamos 90 grados más 90 grados, es decir, que el flujo de reacción de armadura estaría atrasando en 180 grados al flujo phi sub f. En consecuencia, estaría en posición opuesta al flujo phi sub f, es decir, el flujo de reacción de armadura. Un magnético de reacción de armadura estaría opuesto al flujo phi sub f y estaría opuesto a su vez a los polos salientes de la máquina sincrónica. Es importante también considerar que en una máquina sincrónica el flujo de reacción de armadura es la suma, si se quiere, de lo que es el flujo fundamental y una familia de armónicos impares. No obstante, si la máquina está bien diseñada, digamos que los armónicos impares tienden a ser muy pequeños y en consecuencia pueden ser despreciables, y por lo tanto únicamente se considera para efectos de el flujo de armadura únicamente el flujo fundamental, ¿no? Entonces, si a diferencia del caso anterior donde teníamos una corriente atrasada a 90 grados, consideramos ahora el caso de una corriente que está en fase o muy próxima a estar en fase con la tensión inducida E sub AF. Entonces, en este caso, esta corriente, digamos, origina que el análisis realizado previamente cambie, y en consecuencia, cuando esto ocurre, la onda de flujo de la reacción de armadura va a estar distorsionada, y esto es debido principalmente por la presencia de componentes de tercer armónico. Estas componentes de tercer armónico efectivamente va a afectar el voltaje inducido en el devanado de estator, el cual va a tener también a su vez el voltaje inducido por fase, el cual a su vez va a comprender o a contener componentes de tercer armónico. ¿Ok? Entonces se observa en la figura cómo tendríamos el flujo fundamental en la armadura, pero debido al componente de tercer armónico, entonces el flujo de armadura actual tiene una cierta distorsión. Desde el punto de vista del análisis matemático de las ecuaciones de esa componente de la tensión inducida por terceros armónicos, tendríamos que, para la fase A particularmente, la amplitud sería raíz de 2 veces ese voltaje de tercer armónico, coseno de 3 veces la frecuencia angular por T, más un ángulo phi, que sería el ángulo phi sub 3, que sería el ángulo de esta componente de tercer armónico, ¿no? Y para efectos de las fases B y C tendríamos resultados similares, con la inclusión del desfasaje de 120, de 3 veces 120 menos 120 y 3 veces más 120. Esas, digamos, ecuaciones matemáticas que implican la inclusión de menos 120 y 120 multiplicado por 3 también, cuando se resuelven, origina que el voltaje de fase de tercer armónico para la fase A, B y C sean iguales. En consecuencia, si bien vamos a tener terceros armónicos en los voltajes de fase, no vamos a tener la presencia de terceros armónicos en los voltajes de, digamos, de línea a línea. ¿Okay? Ahora, finalizando entonces,
debemos de tomar en consideración el efecto de los polos salientes tanto en el flujo magnético como en la fuerza magnetomotriz, y en consecuencia para el análisis de máquinas de polos salientes, tanto los voltajes de la máquina como las corrientes deben descomponerse en subcomponentes de eje directo y eje de cuadratura, entendiendo, repito, que el eje directo está a lo largo, orientado a lo largo del polo saliente, y el eje de cuadratura está adelantado 90 grados. Entonces, en función de lo anterior, digamos que la corriente de armadura la podemos descomponer en una componente que va a lo largo del eje D o eje directo y otra componente que va a lo largo del eje de cuadratura. Por lo tanto, visto como un diagrama fasorial, ya habíamos observado que tanto el eje Q, o mejor dicho, el eje de cuadratura, a lo largo de ese eje de cuadratura estaba la tensión inducida E sub a F, y en consecuencia I sub Q va a estar en fase con E sub a F. ¿Okay? Vemos a su vez cómo vamos a tener un flujo de reacción de armadura que efectivamente va a tener también una componente a lo largo del eje directo y una componente a lo largo del eje en cuadratura. Es importante para efectos de la definición del circuito equivalente del generador síncrono que, si bien vamos a tener una reactancia de la máquina, una reactancia magnetizante de la máquina, vamos a también descomponerla en una componente en el eje directo y otra en el eje de cuadratura, y es importante hacer la anotación que la reactancia del eje de cuadratura va a ser mucho menor que la del eje directo, siendo este la preponderante en la máquina de polos salientes. ¿Okay? En base a eso, entonces, la reactancia de eje directo o XD va a ser igual a la reactancia propia de dispersión del devanado más el efecto magnetizante del eje directo, y por su parte el eje de cuadratura será algo similar. Tendríamos la reactancia de dispersión más lo que es la reactancia magnetizante de eje de cuadratura. En consecuencia, en esas reactancias vamos a tener caídas de tensión cuando circulen corrientes de eje directo y eje de cuadratura, que sería en consecuencia una caída de tensión en el eje directo que va a ser igual a JXD por ID, y para el caso del eje de cuadratura, JXQ por IQ, para finalmente tener en consecuencia una ecuación para la tensión inducida en la máquina que va a ser igual al voltaje en terminales más las caídas de tensión. ¿Cuáles caídas de tensión? La propia del devanado por su característica óhmica, RA y A, más las caídas de tensión en el eje directo y en el eje de cuadratura. ¿Okay? Matemáticamente, nosotros podemos representar el producto de JXD por ID como la suma de JXQ y Q más JXD menos XQ por ID, ya que si desarrollamos la multiplicación distributiva de XQ menos XQ, XD menos XQ por ID, y lo operamos con JXQ y Q, nos va a resultar nuevamente JXD por ID. ¿Okay? Entonces, aplicando este artificio matemático y reemplazando en la ecuación de E sub a F, nos va a quedar que E sub a F es la suma del voltaje en terminales más la caída de tensión en la resistencia de armadura, más, digamos, el producto de JXQ por IQ más JID por XD menos XQ. ¿Ok? Entonces, reagrupando acá, nos va a quedar que E sub a F va a ser igual a B sub A más RA y A, JXQ I sub A, ¿ok? Más J y D, XD menos XQ. Finalmente, entonces, vamos a tener, o podemos decir, que el voltaje B sub A más RA y A más JXQ I sub A, vamos a llamarlo el voltaje primo E sub A, de tal suerte que E sub a F va a ser igual a ese voltaje primo E sub A más J y D multiplicado por la diferencia de XD menos XQ. Y circuitalmente vamos a tener entonces como consecuencia que el equivalente
del circuito del rotor del generador síncrono del rotor de polo saliente va a ser básicamente una resistencia en serie con la reactancia de eje en cuadratura más una fuente cuya diferencia de potencial va a ser el producto de la corriente de eje directo por la diferencia de XD menos XQ, y tendríamos en consecuencia la tensión inducida en la máquina, que va a ser E sub A para cerrar el circuito. ¿Ok? Factorialmente entonces tendríamos que, como se ve en el diagrama, en el circuito equivalente del motor del generador sincrónico con rotor de polo saliente, vamos a tener entonces que la tensión E sub A va a ser igual a B sub A más RA más JXQ I sub A, ¿ok? Más JXQ I sub D más JXD menos XQ por I sub D más JXQ por I sub Q, y efectivamente nos va a dar entonces el pasor final E sub A. Una vez definido lo que son los circuitos equivalentes de la máquina sincrónica y haber, digamos, reseñado o resumido un poco las consideraciones generales de la máquina sincrónica, tanto para su rotor de polos saliente como para su rotor cilíndrico, hablemos un poco de lo que es la transformada de Park y el modelado de generadores síncronos. En primera instancia, como generalidades de la transformada de Park, digamos que la transformada de Park, también conocida como transformada de Q, convierte las componentes de un sistema trifásico, en este caso nuestro sistema ABC, a un sistema bifásico de Q0. Y esto se logra, digamos, multiplicando el vector ABC por la matriz de transformación para obtener el vector del nuevo sistema, y en consecuencia ese vector del nuevo sistema, que llamaremos X sub R, va a tener unas componentes XD, XQ y X0, mientras que el vector del sistema ABC va a ser XA, XB y XC, y la matriz de transformación es una matriz que implica el uso de funciones cosenoidales y senoidales y el cociente de 1 raíz de 2, como se muestra en la lámina. Importante considerar que entre la fase A y el eje D vamos a tener un ángulo que va a ser el ángulo θ. ¿Ok? Es ese ángulo que aparece en las ecuaciones senoidales y cosenoidales, es decir, el ángulo que aparece en esas funciones trigonométricas corresponde al ángulo entre el eje de la fase A y el eje D de la transformada de Park. ¿Ok? Entonces, para poder, digamos, representar o, digamos, aplicar la transformada de Park a el modelado de generadores síncronos, podemos hacer una aplicación de lo que es la potencia eléctrica generada por un generador síncrono, donde ya sabemos que la potencia eléctrica generada por un generador síncrono en su condición balanceada es el producto de los voltajes y las corrientes por fase. ¿Ok? Entonces, para efectos de validar lo que es, o validando lo que establece la transformada de Park, la potencia determinada mediante el producto de las corrientes y los voltajes de fase en un sistema ABC, eso tiene que ser igual también a la potencia en el sistema de Q0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener o a despejar el vector del sistema original ABC, multiplicándolo por la traspuesta de la matriz de Park. ¿Okay? Entonces eso nos va a dar que para el caso de B sub A y sub A, es decir, si multiplicamos B sub A o el voltaje de la fase A por la corriente I sub A, donde el voltaje B sub A y la corriente I sub A la vamos a obtener aplicando para el voltaje y para la corriente lo que es la ecuación de Park, despejando el vector de componentes ABC. ¿Okay? Entonces tendríamos que B sub A y sub A va a ser igual
a B sub Q coseno de teta más B sub D seno de teta más el voltaje 0. Y eso lo vamos a multiplicar por el vector de corrientes por I sub A, que sería I sub Q coseno de teta más I sub D seno de teta más I sub 0. Efectivamente, repito que tanto B sub A como I sub A lo vamos a obtener por separado, obteniendo o aplicando la expresión X matriz inversa de T por X sub R, tanto para B, es decir, para el voltaje, como para la corriente. Entonces, aplicando esto también para, digamos, se puede obtener lo que son los voltajes B sub B y sub B, y B sub C y sub C, y obtener las siguientes, las expresiones que están representadas en la lámina. ¿Okay? De tal suerte entonces que agrupando o sumando todas las potencias I sub A, B sub A, I sub B, B sub B, I sub C, B sub C, y sacando factores comunes de B y de voltajes y corrientes, nos queda una expresión matemática para la potencia ABC, que va a ser igual a la potencia de Q de 0. ¿Ok? Entonces, esta expresión matemática la podemos simplificar aplicando las siguientes consideraciones trigonométricas. Entonces, una vez que reemplazamos todos estos términos en la expresión anterior de PABC o PQD0, vamos a obtener entonces que la potencia ABC, que sabemos que es B sub A por I sub A más B sub B por I sub C más B sub C por I sub C, también va a ser igual a 3 medios el producto del voltaje de Q por IQ más el voltaje de D por ID más 2 veces B sub 0 por I sub 0. Es decir, que yo pudiese de los vectores de voltajes y corrientes de fases A, B y C, aplicarles la transformada de Park, obtener B sub Q y sub Q, B sub D y sub D, B sub 0 y sub 0, y determinar en consecuencia de una manera más sencilla, es decir, con un sistema bifásico, lo que es la potencia trifásica ABC mediante la potencia Q de 0. Finalmente, se realizó un modelo en Simulink para, digamos, representar lo que es el generador síncrono, y más allá de representar el generador síncrono, mostrar la transformada de Park para obtener desde un sistema ABC, obtener el sistema de Q0, y cómo podemos también aplicar la inversa para obtener del sistema de Q0, Q de 0, obtener el sistema ABC nuevamente. ¿Ok? Para eso utilizamos este módulo que permite la transformación de Q0 a ABC, y para eso definimos, digamos, que para, digamos, desarrollar lo que es la transformada de par del sistema ABC al sistema de Q0, es importante dar lo que es la posición angular. En este caso, cuando asumimos que el producto de la velocidad angular por el tiempo es 0, se dice entonces que se selecciona la opción de 90 grados detrás de la fase A, del eje de la fase A. ¿Ok? Y una vez que tenemos, digamos, obtenemos la transformación de Q0, podemos a su vez, mediante el otro módulo, que sería el segundo módulo que está a la derecha, realizar la transformación de DQ0 a ABC. ¿Ok? Se colocaron símbolos, elementos que nos van a permitir determinar las oscilografías de Q0, DQ0 y ABC, y a su vez se definió el producto omega t mediante la multiplicación del tiempo de simulación de 100 milisegundos por la frecuencia eléctrica del sistema 2πf. En este caso, la frecuencia establecida fue de 60 Hz. Importante, el generador fue modelado como un generador trifásico. Para los efectos de este modelo se definieron voltajes de línea a línea RMS de 208 voltios a 60 Hz. ¿Ok?
y se obtuvo, digamos, se colocó el elemento para obtener la oscilografía de estos voltajes, ¿ok? Digamos, determinada de la medición de voltajes ABC, obteniéndose entonces en consecuencia los siguientes voltajes en terminales del generador. Claramente coinciden lo graficado por el Simulink con unos voltajes de amplitud 1,698 por 10 a la 2, que es más o menos 169,8 voltios como voltaje pico, y eso coincide con el cálculo numérico de 208 RMS entre radio 3 para llevarlo a fase, voltaje línea-línea, voltaje de fase, multiplicado por radio 2 para llevarlo a un voltaje pico, y nos da exactamente el mismo valor obtenido en la simulación. Vemos cómo tenemos los resultados de las transformaciones de Q0 y luego de la de Q0, la transformación ABC nuevamente, obteniendo la misma oscilografía de voltaje de la tensión generada por el generador eléctrico. Digamos que de esta manera hemos culminado la presentación de modelación de máquinas eléctricas. Gracias por su atención.